Mundo acuático. En un futuro post-apocalíptico, el planeta Tierra se encuentra completamente cubierto de agua como consecuencia del derretimiento de los cascos polares. La humanidad sobrevive de los pocos recursos que consigue de los mares y sueña con la idea utópica de volver a encontrar tierra firme. Coproducido y protagonizado por Kevin Costner, el largometraje se hizo famoso por convertirse en una pesadilla debido a lo ostentoso que resultó ser la producción y por problemas que surgieron al tener que filmar en alta mar. Como consecuencia, el presupuesto original de $100 millones casi se duplicó, alcanzando un total de 172 millones, convirtiéndose en el film más caro de la historia del cine, siendo superado unos años después por Titanic. Se estrenó el 28 de julio de 1995 y recibió críticas que destacaron el aspecto futurista y las escenas de acción, pero reprocharon la simplicidad de la trama y el pobre desarrollo de los personajes. Recaudó $264 millones en todo el mundo y se convirtió en el film de mayor recaudación de ese año, pero a pesar de esto, la película se consideró un rotundo fracaso, ya que la mitad del dinero le correspondía a las salas de cine y el resto no cubría los millones del presupuesto ni los gastos de la distribución. Sin embargo, en los años siguientes, el largometraje obtuvo ganancias con las emisiones por televisión y las ventas en videocassette, llegando a convertirse en todo un clásico del cine. En 1986, el guionista Peter Rader escribió el guión para una película de bajo presupuesto que él mismo pudiera dirigir. La idea general era contar una historia similar a la de Mad Max, un futuro post-apocalíptico, pero situado en alta mar y con una trama que fuera una aventura familiar, como en los Goonies. Rader guardó este guión y trabajó en otras producciones, hasta que en 1989 conoció a un productor del estudio de Roger Corman, un reconocido productor de películas independientes. Sin embargo, después de mostrar un interés inicial en el guión, finalmente abandonaron el proyecto porque les preocupaba que excediera el presupuesto, sobre todo por la idea de tener que filmar en el agua. Posteriormente, el guión llegó a manos de los productores de la compañía Largo Entertainment, quienes planearon hacer la película con un presupuesto mayor, pero tratando de reducir costos reutilizando vestuarios y escenarios que ya poseían. Además, los gastos de distribución iban a estar a cargo del estudio Universal. Fue por medio de esta compañía que el proyecto llegó a manos de Kevin Costner, y ambos, el estudio y el actor, planearon convertir este film en una superproducción, y como la compañía Largo no podía cubrir el presupuesto para algo tan grande, tuvieron que involucrar a los productores de Universal en el proyecto. Para el puesto de director, Universal quería a Robert Zemeckis o Lawrence Kasdan, mientras que Costner insistió en que su amigo Kevin Reynolds, con quien ya había trabajado antes en otras producciones, tomara el puesto de director. En un principio, Reynolds rechazó la oferta porque él y el actor habían tenido desacuerdos y discusiones durante la filmación de Robin Hood. Pero luego de que el productor Charles Gordon los convocara para enmendar sus diferencias, Reynolds aceptó hacerse cargo de la dirección. Antes de empezar, le pidió consejo a Steven Spielberg, ya que el famoso director tenía experiencia con la película Tiburón, y lo único que le aconsejó a Reynolds fue que no hiciera la filmación en alta mar, porque los elementos de la naturaleza eran totalmente impredecibles. A pesar de que el guión había sido reescrito más de 30 veces por 6 escritores al haber pasado por varios productores, el director no estaba conforme con el libreto que tenía, por lo que contrataron al guionista David Twohy para que lo reescribiera e incluyera un mensaje ambientalista. Sin embargo, Costner insistió en que su personaje fuera un héroe de acción, por lo que el desenlace tuvo que ser reescrito.
Para esta tarea, contrataron a Josh Whedon, quien calificó a esta experiencia de trabajo como 7 semanas en el infierno, ya que fue llamado a último momento, no tomaban en cuenta sus ideas y solamente transcribía lo que el actor estrella quería. La producción se realizó en la costa Kona en Hawái. Esta zona era ideal, ya que tenía áreas panorámicas de 270 grados de océano, sin tierra a la vista, y no había tránsito de cargamentos internacionales. Las costas del sur de Australia fueron tenidas en cuenta, pero luego las descartaron porque durante las fechas de producción en ese hemisferio era época invernal. Sin embargo, el verano en Hawái no fue fácil para la producción, ya que era época de lluvias, lo que les daba pocas horas de cielos despejados y vientos de 70 km por hora, que hacían que los sets en alta mar se movieran de su posición y los obligaba a perder tiempo en reacomodarlos. Como consecuencia, los 96 días programados para la filmación se convirtieron en casi 160 días debido a las inclemencias meteorológicas. Otro inconveniente que no habían tenido en cuenta fue que el constante movimiento del mar hacía que los camarógrafos tuvieran dificultad para mantener la imagen en el cuadro, de manera que tenían que repetir las tomas varias veces. Además, muchos actores, extras y miembros del equipo de filmación se mareaban y descomponían por el constante vaivén de los barcos y estructuras flotantes en las que tenían que pararse. A pesar de que el personaje de Kevin Costner es el protagonista, no se le da un nombre y solo lo llaman Marinero. I've got a proposition for you, Mariner. If the Mariner's willing to go after her, then why not us? The papers the Mariner brought you. La embarcación que conducía el Marinero era un trimarán de carreras. Una empresa francesa fabricante de este tipo de barcos construyó 2 de estos especialmente para la película. El primero era completamente funcional, que se usó para las tomas lejanas. Y el segundo tenía la capacidad de transformarse y se usó para tomas cercanas. Todos los actores tenían que ser rociados con maquillaje de color bronce para simular que los personajes pasaban todo el día expuestos al sol. Para el atolón, la idea original de Raider era usar pequeñas embarcaciones ubicadas de manera que simularan esta estructura. Pero cuando el proyecto se convirtió en una superproducción, los diseñadores planearon algo más grande y casi realista. Cuando le mostraron los diseños al productor Charles Gordon, creyó que le estaban haciendo una broma. El atolón, del tamaño de un estadio de fútbol americano, era una estructura construida con todo el material disponible en Hawái, más el que transportaron desde California, y fue hecho de tal manera que pudiera albergar al trimarán en su interior. Estaba dividido en 9 segmentos para ensamblar y fue armado sobre plataformas flotantes que le daban al atolón la capacidad de girar sobre su eje para poder filmar con el mar como horizonte desde diversos ángulos. Debido a que era demasiado detallado y repleto de componentes en su interior, hizo muy difícil el trabajo de los técnicos de la producción porque tenían poco espacio para colocar las cámaras y los sistemas de iluminación. A pesar de ser sumamente detallado, con una granja, una taberna, un cuarto de destilación, una armería y un salón de reuniones, no contaba con baños, por lo que cada tanto los actores y el equipo de producción tenían que viajar a la costa para encargarse de sus necesidades. Se suele decir que esta estructura se hundió durante un huracán y que el rescate y reparación hizo que la filmación se retrasara y que el presupuesto aumentara. Pero en nuestra investigación por la web no pudimos encontrar ninguna entrevista escrita ni televisiva de alguien involucrado en la producción que confirmara ni mencionara que este hecho realmente haya ocurrido.
Además, tenían un protocolo para evitar que esto sucediera. Constantemente estaban atentos a las alertas de parte del centro meteorológico para desensamblar y remolcar las partes hacia la costa en caso de ser necesario. La única construcción que se hundió fue el puesto de intercambio, que pudo ser rescatado y reutilizado. Durante el periodo de producción, los medios de comunicación reportaron los problemas que tuvieron de manera negativa, pero según Kevin Costner, muchas de las cosas que se dijeron no eran ciertas o habían sido exageradas para perjudicar su imagen y a la película. Dos rumores en particular lo molestaron mucho. Uno decía que durante su estadía en Hawái le había sido infiel a su esposa y que esta era la principal causa de su divorcio en 1994. Y otro decía que le había pedido al equipo de efectos visuales que le agregaran cabello digitalmente para ocultar la pérdida de su cabello. It was difficult, but it was not portrayed truthfully by the press, and that's disheartening because a lot of work and a lot of great people worked on this movie, and we make them for you. You know, I make movies for people, not for critics and not for people who can take shots at you. El actor Rick Aviles, reconocido como Willy López en Ghost, tuvo una pequeña participación en este film. Esta fue su última aparición, ya que falleció meses antes del estreno por complicaciones del SIDA. Enola, la niña con el tatuaje en la espalda, fue interpretada por Tina Majorino. Inicialmente, el estudio quiso a Anna Paquin, ganadora del Oscar por Mejor Actriz de Reparto en la película El Piano de 1993, pero la actriz rechazó el papel. Tina sufrió varias picaduras de medusas. Según recordó, parecía que era un imán para estas criaturas, ya que fue la única de todo el elenco a la que le picaron un total de 7 veces en diferentes ocasiones. Deacon, el líder de los Smokers, fue interpretado por Dennis Hopper. Este papel también se lo ofrecieron a Samuel Jackson, Gene Hackman, James Caan, Gary Oldman, Gary Busey, Lawrence Fishburne y Jack Nicholson. Se dice que este último, amigo de Hopper, fue el que le recomendó el papel. El arma de 4 cañones era un diseño real que se usó durante la Segunda Guerra Mundial como un arma antiaérea. El actor y comediante Jack Black tuvo una pequeña participación como el piloto del hidroavión. Antes de disparar el rifle, Deacon mojaba su dedo pulgar y luego la punta del arma. Esto es una referencia a una escena de la película Sargento York de 1941. La ciudad sumergida que Helen y el marinero visitaban era una maqueta en miniatura basada e integrada digitalmente con la ciudad de Denver en Estados Unidos. En el paisaje se puede ver una maqueta del Wells Fargo Center, un edificio característico de esta ciudad. Los actores filmaron estas escenas en un tanque de agua usado para entrenamiento de astronautas y luego estas imágenes fueron compuestas junto con las miniaturas en postproducción. Aunque no se ven en el film, los constructores de estas miniaturas escondieron varias referencias a otras películas, como un cofre con la máscara del film de Jim Carrey y los restos del barco Orca que apareció en el clásico Tiburón. En la película, el barco fortaleza de los Smokers, el Dis, estaba compuesto de los restos del Exxon Valdez,
el barco petrolero que en 1989 provocó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia al encallar y derramar más de 40 millones de litros de petróleo en las costas de Alaska. El capitán del petrolero, Joe Hazelwood, acusado y declarado inocente del incidente, aparece en un cuadro como el guía espiritual de Deacon. Para recrear al barco se construyeron varias estructuras. La cubierta principal y el puente de mando se hicieron de madera con soportes de metal y concreto. Estaba hecha a escala real, aunque de menor longitud, y para simular una mayor distancia, se posicionaron las cámaras para crear una perspectiva forzada. Además, tenía una instalación de cañerías de gas para recrear las explosiones. Los interiores y un segmento exterior se hicieron en los estudios de Universal. También construyeron varios modelos a escala del DIS, uno sumamente detallado para las tomas panorámicas y los efectos especiales, y 3 para las explosiones finales, aunque solo se usaron 2. El modelo detallado además tenía la propiedad de dividirse a la mitad, ya que la idea original para el desenlace de esta embarcación era que se partiera y se hundiera, pero finalmente solo usaron la popa del barco. Kevin Costner realizó la escena en la que su personaje se deslizaba por la tirolesa, a pesar de que la producción insistió en que lo hiciera un doble. Desde luego, el sistema contaba con un arnés de seguridad y un freno hacia el final del recorrido, y el director lo usó primero para demostrar que era seguro. Sin embargo, debían tener especial cuidado para coordinar las explosiones mientras el actor realizaba la acción. El tatuaje de Enola, escrito en chino tradicional o kanji japonés, eran las coordenadas precisas de el Everest, la montaña más alta en el planeta Tierra. Debido a que los gráficos por computadora eran una tecnología nueva y cara en los 90, se usaron pocas imágenes digitales, en su mayoría para recrear superficies de mar realistas y para algunos retoques en algunas escenas. El monstruo marino, completamente digitalizado, casi se descarta del film, pero la producción pudo negociar un presupuesto con el estudio Universal. Para la banda sonora contrataron a Mark Isham, quien compuso y grabó algunas muestras, pero fueron rechazadas por Costner ya que sonaban a melodías étnicas y desoladas. El actor quería composiciones con tonos futuristas y aventureros, y aunque Isham se ofreció a reescribirlas, fue despedido y reemplazado por el compositor James Newton Howard. Luego de finalizada la etapa de filmación y con una duración de casi 3 horas, el director Kevin Reynolds decidió renunciar debido a diferencias creativas con Kevin Costner. Esto dejó al actor y a Universal a cargo de la etapa de postproducción. Inmediatamente, tanto Costner como el estudio decidieron reducir el film a 2 horas, ya que la última superproducción del actor, Wyatt Earp, con una duración de 3 horas y 11 minutos, fue un fracaso en los cines. Las escenas eliminadas, que desarrollaban un poco más a los personajes y explicaban algunos acontecimientos, se agregaron luego para las emisiones por televisión, además de pasar por un proceso de edición para reducir escenas con violencia gráfica y cambiar el lenguaje vulgar. Años más tarde, fans recopilaron las escenas emitidas y las editaron junto con la versión de los cines lanzada en DVD, para luego distribuirla por internet llamándola la versión de Ulises, en referencia a una escena agregada en la película.
Sorpresivamente, el estudio Universal, en lugar de demandar al grupo de fans, decidió reeditar esa versión con las filmaciones en alta definición en lugar de las emitidas por televisión. Esta nueva versión de Ulises fue lanzada en 2019 en Blu-ray junto con la versión de los cines y la editada para la televisión. Después de completado el film, a Kevin Costner le preguntaron si volvería a hacerlo teniendo en cuenta la gran cantidad de problemas y dificultades durante la producción, y el actor no dudó en responder con sinceridad. Knowing everything that you know now, would you do it again? No, I wouldn't. Well, I'm not an idiot, Bobby. What do you think I'm a... Si les gustan nuestros videos, por favor consideren realizar una donación para ayudar al canal. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias. Y si quieren seguir viendo más videos de curiosidades, suscríbanse.